Malas Compañías, por Teletica Radio, con Ignacio Santos y Armando González. Generamos conversación. Muy buenos días, gracias por su estupenda, formidable compañía aquí en 91.5 Teletica Radio, comenzando una nueva semana, la última del segundo mes de este año 2020 que avanza a galope. Tenemos hoy al presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital, el doctor Antonio Tejeda Encinas. Él es licenciado en Derecho, ingeniero informático, doctor en Derecho de la Unión Europea, también profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad en la UNED de España, y también tiene una maestría en Ciencias Políticas. Está en nuestro país, ahora lo sabremos, para participar en un congreso. Veremos también quiénes son con quienes lo está organizando, para hablar sobre el gobierno digital de cara al bicentenario en el año 2021. Como todos sabemos, se cumplirá o se realizará el acto principal el 15 de septiembre del próximo año. Para darle marco a nuestra conversación, don Antonio, cuéntenos en qué consiste su organización y de qué se trata el congreso que van a celebrar aquí en San José. Sí. Hola, buenos días. El Comité Euroamericano de Derecho Digital es una asociación sin ánimo de lucro, una non-profit, que nace a primeros del 2014, a primeros del 2015, en Londres. Su sede social se encuentra en Londres, y posteriormente nos hemos ido ampliando. Tenemos nodos, nosotros llamamos nodos a cada uno de los capítulos, cada una de las delegaciones, que estarían en este caso en 25 países. Tenemos 15 en Sudamérica hasta ahora y tenemos 10 en España. Esta non-profit es una asociación que no tiene, obviamente, ánimo de lucro, y que no tiene cuotas, no tiene membresía, no cobra por asistencia a los eventos, porque entendemos que se puede conseguir participar dentro del movimiento asociativo sin tener que estar cobrando dinero, que las personas siempre son más reacias a esto. ¿Cuál es la necesidad que procuran satisfacer? O sea, ¿para qué el SEA? Pues mire, tuvimos una idea, una serie de personas que queríamos hablar de lo que era la nueva, la cuarta revolución industrial, que se llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Y tuvimos una reunión en Londres sobre finales del 2014, por eso decía antes 2014, primero de 2015, en la que empezamos a expresar la necesidad de que el derecho digital como tal había que empezar a abarcarlo desde distintos puntos de vista. Hay distintas corrientes que dicen que el derecho digital es un apéndice, el derecho digital como tal es un apéndice del derecho, como pudiera ser derecho de familia, derecho laboral, derecho mercantil, y otra serie, entre las que yo me encuentro, posicionado, y hay otra serie de autores que lo que dicen que es una rama autónoma y que estaríamos hablando de un derecho completamente propio, porque podemos hablar de un derecho de propiedad industrial, de intelectual, podríamos estar hablando de todo lo que tiene que ver con derecho de comercio electrónico. También me encuentro en la posición esa. ¿Qué es lo que quiero decir? CEA al final es una simbiosis entre las dos partes del derecho que pugnan entre ellas, porque nuestra idea es hacer una gran red que aglutine a las dos formas de ver ahora mismo el derecho, tanto desde la parte transversal del derecho como desde la parte autónoma del derecho. La Internet, la tecnología digital no tiene fronteras, y eso hace que tenga sentido el que nos planteemos la cooperación entre regiones del mundo. Creo que ahí lo de euroamericano cobra sentido, ¿no? Viendo qué tipo de interacción y transacción se quiere regular con esta rama del derecho.
Sí, efectivamente, nuestra idea desde el primer momento era el que hay países que están más avanzados que otros en el tema de derecho digital. Casi todos los países están implementando una agenda digital, pero si bien es cierto que incluso en países como España o en otros países de Europa, en la que además a través de la Comisión Europea las agendas digitales empiezan a cobrar más importancia porque son estrategias en cuanto a la directiva y a todas las recomendaciones, los países van a la zaga, en realidad llevan retraso, porque una cosa es crear y programar una agenda en la que se establece una serie de parámetros para, por ejemplo, digitalizar el país, si hablamos de temas del e-government o hablamos de lo que es la digitalización de la administración pública. Si nos ceñimos a esos ámbitos, hay muchos más ámbitos, obviamente, que se puede abarcar en el tema de las agendas digitales. Vamos atrasados, todos vamos atrasados. Pero también hay que procurar uniformidad en el derecho, porque si vamos a tener un mercado sin fronteras, tenemos que tener reglas comunes, ¿no? Claro, precisamente a eso es a lo que quería llegar. Nosotros entendemos entonces que habrá países que están más o menos adelantados, pero que todos estamos en realidad atrasados. De tal manera, no de tal manera, sino que es de lógica, porque la revolución es tan sumamente rápida. Cuando hemos pasado a la tercera, cuando empezamos de la era digital, que es a partir, del comienzo de Internet y tal, pasamos a la cuarta revolución industrial, ha sido tan sumamente rápido que ya no nos da tiempo apenas a irnos acomodando a las nuevas realidades, de tal forma que es inminente que todos colaboremos. Por eso nos encontramos precisamente que quisimos unir las buenas prácticas en esta gran red, porque al final es una gran red colaborativa que lo que hace es gestionar el conocimiento de todo lo que se está moviendo en estos aspectos, tanto en Europa como en América. Una pregunta más antes de que entremos ya a desarrollar temas más de fondo. De nuevo, ¿en qué consiste el congreso que van a celebrar aquí? Bueno, nuestra idea decía Digital Law, el Comité Euroamericano de Derecho Digital, es tener mínimo todos los meses del año un gran evento, a ser posible. A veces conseguiremos que sean más grandes, o en otros será más pequeñito, pero en cada uno de los países. Nosotros hemos venido ahora del día 18 de noviembre, la semana pasada, de celebrar un acto importante con el CNA, el Colegio de Abogados de Panamá, que además es un socio. De febrero. De febrero, perdón. De febrero. No, noviembre. Sí. De febrero, la semana pasada, con el Colegio de Abogados de Panamá, con la Unión Nacional de Abogadas, con Apandatet, en Panamá. Vamos a estar mañana, día 25, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Vamos a hacer un evento similar, obviamente son distintos paneles, son distintas temáticas, pero todas giran en torno, obviamente, a lo que es la revolución digital, la revolución industrial y, sobre todo, el derecho digital, que es la parte que más nos interesa. No perdamos de vista que nosotros concebimos el derecho, además de, como lo he dicho antes, de dos formas, la parte transversal y también la parte autónoma. Para nosotros, los tecnólogos, es importantísimo tenerlos dentro de nuestra organización como socios y partners cualificados. ¿Por qué? Porque el abogado no está acostumbrado a conocer temas técnicos y los técnicos, los informáticos, no están acostumbrados a conocer temas jurídicos. Nosotros entendemos que desde el primer momento, teniendo en cuenta ahora en el momento tecnodigital que nos encontramos, es de primera necesidad que tengamos un nexo de unión importante con los informáticos. Don Antonio, muchos radioescuchas pues tendrán absolutamente claro, por ejemplo, cuáles son, digamos, las áreas tradicionales del derecho. El derecho penal, el derecho administrativo, el derecho de familia, el derecho internacional, el derecho civil. Pero ahora que se habla de una nueva área de derecho digital, ¿podría, en la forma más didáctica posible, explicarnos qué serían los contenidos que esta digamos, nueva área en formación, en gestación de las ciencias jurídicas incluiría? Pues sí, partiendo otra vez de la base de que hay dos formas de entenderlo. Una es la que usted me acaba de nombrar, que sería la parte autónoma, o sea, estaríamos que pareciera hablando que es a lo que se va, ¿no?
con el paso Claro, del claro, tiempo. claro, es lo que se tiende a crear una disciplina completamente autónoma de derecho digital, que es la que usted me pide una serie de ítems. Ujú. Yo lo que no quiero dejar de remarcar que lo que es la parte transversal es igual de importante, porque hay un derecho digital que se tiene que aplicar dentro del derecho penal. Por ejemplo, tenemos los ciberdelitos, tenemos una parte de derecho digital que tenemos que aplicar, por ejemplo, al derecho comercial, porque tenemos, por ejemplo, el tema de los Incoterms, que se están utilizando mucho el blockchain, y luego tenemos lo que usted específicamente me está preguntando. Antes de entrar a eso, también está una situación que ha sido, pues, no la ubico en años en nuestro país, pero es también la aplicación de las nuevas tecnologías del correo electrónico, por ejemplo, en el tema procesal, para las notificaciones. Claro, bueno, esto depende del país en el que nos movamos. Por ejemplo, en España nosotros tenemos todo completamente digitalizado. Los abogados, yo soy abogado en ejercicio, España y Portugal, aunque obviamente estoy más viajando que en los estrados, pero sigo siéndolo. Tenemos las notificaciones electrónicas, nosotros mandamos las demandas directamente con un certificado electrónico, Exacto. con un chip, llegan a los juzgados, se reparten, nos notifican a través de estos certificados electrónicos y se produce todo vía electrónica, absolutamente todo. Hay países que están más atrasados, hemos venido hace poco, por ejemplo, en Paraguay, en noviembre, el 15 de noviembre, y nos pedían no ayuda, pero sí consejo o por lo menos que le diéramos un feedback de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en otras partes del mundo, como por ejemplo puede ser España, que tiene una plataforma tecnológica que se llama LesNet, muy, muy, muy potente de cara no a la digitalización, pero sí al tema de los expedientes electrónicos y todo lo que tiene que ver con esto que me está diciendo usted, claro, que no es el correo electrónico como tal, sí, es los certificados electrónicos y la transmisión de información completamente privada. Volvamos a la pregunta que le hacía, un poco con un ánimo totalmente didáctico, explicarle al radioescucha si esta, digamos, nueva área en gestación de derecho digital, dejando en claro el tema de la transversalidad. Sí, teniendo claro que tiene que ver mucho lo digital, por ejemplo, con el derecho penal, los ciberdelitos, etcétera. Pero si fuera una sola, si llegara ya a convertirse y aceptarse como un área del derecho, como es el derecho penal, el civil, el de familia, un poco explicarle al radioescucha cuáles serían los contenidos. Pues, por ejemplo, estoy haciendo una pequeña nota muy rápida. El contenido del derecho digital como autónomo, podríamos hacer una lista, no te voy a decir que en estos momentos sea inmensa, pero es muy, muy amplia. Tan amplia que cada día se van introduciendo nuevos conceptos. Por ejemplo, propiedad intelectual tiene cabida directa como parte autónoma del derecho digital. Blockchain, por supuesto, blockchain se asemeja solamente al tema de las criptomonedas, sí. Blockchain surge con el tema de las criptomonedas por el tema de la inmutabilidad de la información, ¿Cómo la explicamos trazabilidad. blockchain con facilidad? Así, de manera muy didáctica, como dice Ignacio. Bueno, termino un par de segundos con lo que me decía. Por ejemplo, el crowdfunding, el crowdlending, la robótica, los drones, todo esto son derechos que hay que ir desarrollando y además son legislaciones que, mejor dicho, no hay legislado casi nada, no nada, sino casi nada, sobre todos estos nuevos paradigmas dentro del derecho digital. Crowdfunding es la búsqueda de financiamiento a través de la Internet pidiéndole una gran cantidad de gente. Efectivamente, una forma digital de pedir colaboración para que se hagan una serie de aportaciones, donaciones y bueno, hay campañas políticas, si entráramos en el tema de... No, y hay plataformas como Kickstarter y como otras tantas que están dirigidas directamente a eso en el caso de proyectos privados, porque están también la búsqueda de fondos, pues obviamente para, digamos, organizaciones no gubernamentales. Pero bueno, blockchain, es que sí es importante como tratar de ir definiendo estos términos porque no todo el mundo está familiarizado con ellos. A ver, explicar blockchain en 2 palabras yo creo que es medianamente sencillo, espero que se pueda entender. Blockchain transmites información de un punto a otro punto de la cadena, por eso blockchain es como una especie de eslabones y en cada uno de esos puntos se encuentra un poquito de información. Ese poquito de información no se encuentra en un único ordenador, vamos a suponer que se encuentra en 20.000 ordenadores, de tal forma que la información está completamente descentralizada, no lo tiene nadie en concreto, o sea, no lo tiene esta emisora, no lo tengo yo, no lo tiene un banco. Bueno, hay distintos tipos de blockchain. Estamos hablando de la blockchain pública. De tal forma que al estar descentralizada,
no hay nadie que esté controlando directamente eso, y esa información se sabe, hay una trazabilidad completa desde dónde sale, a dónde llega, y sabemos, sobre todo, lo más importante, aparte de eso que digo de la salida a la entrada, es que no ha habido ninguna variación de la información desde que sale hasta el punto de llegada. Porque para validar la información la tienen que validar el 51% de los ordenadores que estén en ese momento conectados, manejando esa información que está corriendo por las redes. De tal forma que sería, con la tecnología actual, sería casi completamente, no se puede decir completamente porque la tecnología nunca será así, sería inhackeable con la tecnología actual, salvo que empecemos a entrar ya con la computación cuántica, y ahí ya tendríamos que hablar de algunos reparos. Y las implicaciones para el derecho de esto parecen obvias. Por ejemplo, permite todo el desarrollo del derecho de contratos en la Internet. Por ejemplo. Le brinda una seguridad por ejemplo. Que en otras circunstancias no habría. Blockchain se está utilizando para todo. Hablaba antes de que surge, se puede decir, con el tema de las criptomonedas, para que efectivamente se vea que, se controle, que no haya ninguna intromisión en esos mandatos y de compras-ventas de criptomonedas, pero se está utilizando cada vez más para el tema de los smart contracts, de tal forma que lo que hace el smart contract mediante blockchain es que si usted firma un contrato, por ejemplo, de arrendamiento financiero de un vehículo, en el que le entregan el vehículo, obviamente, que es la parte de la contraprestación de la compañía, usted se compromete a pagar una cantidad mensual por ese arrendamiento, y el contrato es un contrato inteligente, es un smart contract, de tal forma que ya tiene una programación informática. Por eso necesitamos, entre otras cosas, los informáticos. Tiene una programación que dice que si no se cumple el objeto, no se cumple la situación que se tiene que dar, que en este caso es que cada mes o cada 15 días o el tiempo que sea, pagues la cuota correspondiente, automáticamente el contrato se autoejecuta. ¿Qué haría? Pues, por ejemplo, lo que puede hacer es que digitalmente se bloquean las puertas de ese coche y no puedes acceder a él. Uno de los temas que más preocupa, me imagino yo, para todos los que están en esta área del derecho digital, es regular, controlar, penar, lograr hacerlo, todas las instancias que hay de hackeo de información. El otro día estaba leyendo de que se mueven miles de millones de dólares en la industria de espionaje y de hackeo de información de bases de información de empresas privadas y de públicas. Sí, bueno, obviamente todo lo que se encuentra en Internet es hackeable. Con mayor o menor dificultad lo sería. Por ejemplo, antes por eso comentaba el pequeño detalle que a día de hoy blockchain es casi inviable, no casi, pero tenemos una certeza casi absoluta de un 3.000, 4.000, 10.000%, no sabría darte datos estadísticos, porque no hay fuerza bruta tecnológica que pueda romper ese blockchain. Empieza a aparecer la tecnología cuántica con unas velocidades de procesamiento increíbles, 1.000, 2.000 veces más rápido, con lo cual se está pensando que sería posible romper esa cadena de bloques de blockchain a través de la tecnología cuántica. Eso está por ver, pero efectivamente el problema está ahí. O sea, no se ha terminado de implantar blockchain todavía, no está legislado en casi ninguna parte, por lo menos a un nivel amplio, sino que estamos en pañales en este sentido y ya se nos plantean esos problemas. El tema del Big Data, que creo que es lo que me está planteando, ¿no? Efectivamente, tenemos una gran cantidad de información en las redes, bien sean redes públicas, privadas o de otra forma, y es cierto que hay muchas formas de hackearla, que no solamente con fuerza bruta, como por ejemplo le decía la tecnología cuántica, sino simplemente con el robo de esa información por parte de tecnológica, como pueda ser Facebook, que no digo que te la roben porque es algo que se han encontrado, sino es en la red, sino es algo que tienen en su propia red. De hecho, ya hay varias sentencias contra Facebook, como saben, y contra otras tecnológicas, precisamente por este tipo de datos, ¿no? Por este tipo de problemáticas. ¿Cuál es la legislación de vanguardia en este tema, que sirve como ejemplo cuando ustedes analizan todo lo que es derecho digital? Vanguardia, pero ¿en cuál de los miles de aspectos de lo que estamos hablando? Pues obviamente, señor, en lo que estamos hablando nosotros. En blockchain, por ejemplo. Exacto, y en lo más importante de derecho digital. A ver, desde la Unión Europea tenemos varias directivas que regulan
distintas situaciones, como pueda ser, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, e incluso se dan recomendaciones para que haya una inteligencia artificial que sea ética, porque claro, nos encontramos ahora con la tecnología de los robots, en lo que hay robots que están haciendo los trabajos de las personas, hay robots que están analizando sentencias, hay robots que están haciendo compras a través de internet y que se pueden producir unos daños y que tiene que haber unos responsables, pero hay robots también que están haciendo contratación de personas, con lo cual entramos en el hecho de la ética digital. ¿Qué pasa con estas personas? Porque nos estamos encontrando que estos robots están discriminando a determinadas personas por el hecho de tener unos rasgos determinados, o sea, si son negros o tienen un credo religioso determinado. ¿Por qué? Porque las personas que la han programado le han metido una serie de conocimientos que lo que están haciendo es de alguna forma menospreciar a un grupo de personas con respecto a otras, con lo cual la ética, lo que te quiero decir es, la ética en el derecho digital es muy importante, en la inteligencia artificial es muy importante. El tema de blockchain vamos muy atrasados, pero cada vez se está legislando más sobre ello. En Europa tenemos seguramente de las mejores leyes que hay en todos estos aspectos. Por ejemplo, en la Ley General de Protección de Datos, que ha salido con el nuevo reglamento de protección de datos europeo, que se está utilizando para abordarlo en las legislaciones, como por ejemplo la brasileña, que está haciendo también una legislación bastante importante. Entonces, Europa en realidad es una fuente de derecho importante, no menos importante también obviamente en la región en la que nos encontramos, dependiendo del país, pero entre todos iremos haciendo una legislación a nivel mundial que se vaya, si no armonizando, por supuesto sí que sea cogiendo lo mejor de ambas partes. El tema es realmente fascinante, pensar en un contrato que se autoejecuta y si no pago mi mensualidad, pues me impide el acceso al carro o a la propiedad que haya yo alquilado, es asomarse a un futuro que realmente está a la vuelta de la esquina. Vamos a volver a la conversación con el doctor Antonio Tejeda después de una pausa. Viví la UEFA Champions League como debe ser. Por cada 25,000 colones de compras con tus tarjetas Mastercard, BAC, Credomatic, acumula acciones para asistir a la semifinal o final UEFA Champions League Estambul 2020, cortesía de Mastercard. GBM y Lenovo le ofrecen las mejores soluciones en tecnología para su empresa. Los servidores, computadoras y accesorios de la marca Lenovo, junto a los servicios de tecnología de GBM, son el mejor complemento para su negocio. GBM y Lenovo, la mejor solución para cada reto tecnológico de su compañía. Llámenos al 2284-3999, extensión 3840, o visite www.gbm.net. GBM, principal proveedor de Lenovo en Costa Rica y líder en servicios de tecnología. Todos sabemos que existe porque lo hemos sentido. Ese cosquilleo cuando lo viste por primera vez, las mariposas en el estómago, esas ganas de que sea tuyo. Se llama Nissan a primera vista. Decile que sí a tu nuevo Nissan. Enamórate de las mejores condiciones del año. Cashback, accesorios, mantenimientos y financiamientos súper especiales. Aprovecha esta promoción en todos los puntos de venta de Agencia Datsun o en nissancr.com. Esto que siento tiene que ser Nissan a primera vista. Psst, psst. Voy a decirle un secreto. ¡Ahorre con el Banco Popular! Disfrute al igual que yo de los beneficios de ahorrar. Abra su cuenta naranja y plan naranja a partir de 5,000 colones o su ahorro a plazo a partir de 10,000 colones. Son inembargables, con tasas de interés competitivas y facilidades de apertura. Solicite el suyo en nuestra página web o en nuestras oficinas. Aplican condiciones. Banco Popular. El mundo cambia. Nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante.
Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva, donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento. Ministerio de Educación Pública. Viví la UEFA Champions League como debe ser. Por cada 25,000 colones de compras con tus tarjetas Mastercard, Back, Credomatic, acumula acciones para asistir a la semifinal o final UEFA Champions League Estambul 2020, cortesía de Mastercard. Está usted en sintonía de Malas Compañías por Teletica Radio 91.5 FM. Continuamos. Continuamos con el doctor Antonio Tejeda Encinas, presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital, un estimable, antes de seguir con otros datos, un muy estimable abogado costarricense, Álvaro Aguilar, le pregunta, ¿cuál sería la jurisdicción vinculante si el robot está en Israel, los servidores en Estados Unidos y los efectos en Costa Rica? Evidenciando él que el tema de la jurisdicción en materia digital a veces puede ser evidentemente crucial. Claro, aquí nos encontramos con uno de los problemas bases y es el tema de la legislación internacional para ver efectivamente cómo le damos respuesta a este tipo de problemáticas que se nos plantean obviamente de forma novedosa. Entonces no sabría responderle cuál sería la solución correcta porque la legislación es la que tiene. Yo soy observador internacional en la UNCITRAL, que es la Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones Unidas. Sesionamos en Nueva York y Viena cada 6 meses y participo precisamente en los proyectos que tienen que ver con todo este tipo de cosas. Hacemos leyes modelos, intentamos normalizar la legislación. En este caso concreto, obviamente habría que o recurrir a la ingeniería jurídica para dar una respuesta o buscar una legislación que de momento a nivel internacional no existe. Podemos buscar cuáles serían los puntos de conexión, intentar aplicar en este caso el derecho internacional privado, como se ha hecho siempre, pero nos encontramos en un nuevo paradigma, porque estamos ante unos nuevos elementos que no son los que con los que hemos contado antes. Yo me he acercado a este tema, la pregunta que plantea don Álvaro, a través de la única rama del derecho que yo sigo estudiando, que es la relacionada con la normativa atinente a la libertad de expresión. Y resulta que varias jurisdicciones han resuelto esto de maneras distintas. Algunas han dicho es en el lugar donde se producen los efectos. En el caso de los delitos contra el honor, por ejemplo, o de las faltas contra el honor, algunos dicen es donde se produce los efectos. Otros dicen es donde se publicó. Otros dicen es en el último lugar donde el editor tuvo la oportunidad de modificar. O sea que hay varias jurisdicciones que han dado respuestas distintas y la pregunta de don Álvaro es muy interesante. Hay un caso famoso que es el del promotor de boxeo Don King, que siendo estadounidense, habiéndose publicado lo que según él le ofendía en una publicación estadounidense, fue y demandó en Inglaterra porque en Inglaterra las leyes son más favorables al demandante. Así que, y fue a demandar a Inglaterra argumentando que allí se habían producido efectos porque él es muy famoso y hay gente allí que leyó la publicación estadounidense. Así que realmente esto es un reto, doctor. Claro, por supuesto, por eso le decía, la pregunta es sumamente interesante y difícilmente contestable precisamente por lo que usted dice, porque nos podemos acoger a distintas jurisdicciones dependiendo del país y la legislación a la que estemos haciendo referencia. Por tanto, organismos, por ejemplo, como la UNCITRAL, que tiende a normalizar el derecho mercantil, si hablamos concretamente de ese aspecto de derecho mercantil, para que todas las naciones puedan adoptar unos modelos normalizados, o sea, unos modelos internacionales que den unas respuestas comunes y no se nos produzca obviamente esta problemática. Nos encontramos, por ejemplo, dentro del arbitraje pasa algo parecido, ¿no? El arbitraje también es muy complejo y dependiendo de la jurisdicción donde te encuentres te puedes variar la situación o no. Nosotros trabajamos mucho porque igual que comentaba al principio que trabajamos a través de nodos, estamos presentes en 25 países, trabajamos a través de TECH.
Nosotros, los TECH no es más que una denominación cariñosa que le damos para los comités de trabajo. Entonces trabajamos sobre el comité de trabajo, el TECH de Derecho Digital, trabajamos sobre ciberseguridad, trabajamos sobre drones, trabajamos sobre derecho laboral, sobre ética digital, y son aspectos concretos que vamos poniendo en común en cada una de las legislaciones para intentar llegar y ayudar, además, en la medida de las posibilidades, a organizaciones internacionales como, por ejemplo, la UNCENTRAL. Nuestro colega don Álvaro nos la puso muy difícil con esto de la jurisdicción. Ubiquémonos, por ejemplo, hablando de los contratos inteligentes, ubiquémonos en España. Usted y yo suscribimos uno de estos contratos inteligentes en España, donde yo le alquilo a usted un bien que está ubicado en España, y los dos somos residentes de España. Llega el momento que el contrato se autoejecuta y yo no tengo acceso al carro o a la vivienda que le alquilé a usted. Pero yo digo que la razón por la que no pagué la cuota es que usted no me ha reparado la fontanería que había que reparar, o que usted no me ha hecho, ¿verdad? En algún momento esto llega al juez físico. Ahora, está la judicatura, digamos, a la altura tecnológica de estos desarrollos, porque si tenemos que irnos al juzgado los dos a hablar con el juez, pues eso es un poco decimonónico ya, desde la perspectiva de lo que estamos conversando, ¿no? La pregunta es sumamente interesante y además plantea uno de los grandes retos, no ya del blockchain, que es la pregunta concreta que me hace, sino de otros aspectos del derecho digital. Claro, si tenemos, como usted muy bien dice, un contrato inteligente en el que se produce esta circunstancia, o si no se producirá la otra, en este caso sería que esa puerta de ese coche no se va a poder abrir hasta que se haga el efectivo el pago, pero usted efectivamente introduce, pero ¿y si hay algo que no se ha previsto en el contrato y que hace, por ejemplo, que haya un vicio oculto en esa fabricación de ese vehículo que haga que obviamente usted no paga porque no le arreglan o no le reparan ese vehículo? ¿Qué hacemos? Eso no lo está resolviendo ahora mismo la legislación. No, o sea, va a haber que extrapolar esto a la jurisdicción competente. Claro, ya nos encontramos que en esa regulación del blockchain tendremos que tener en cuenta el poder externalizar esto a un ente distinto, que es el ente judicial. Con lo cual volvemos a lo de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte tecnológica es finita, en el sentido de que no podemos hacerlo todo a través de ella. A día de hoy, no. O sea, a día de hoy tendríamos que contar, obviamente, con la parte jurisdiccional para que nos resolviera el problema, o programar en ese blockchain N tipo de posibles problemas que pudieran darse, y siempre nos vamos a encontrar con uno que obviamente no lo podamos tener normalizado, no lo podamos tener programado. O sea, la pregunta es muy interesante, es difícil resolverlo, y por eso tenemos que trabajar mucho, y por eso CEA Digital Law, todos los trabajos que hace, o con todo lo que trabaja, es intentar llegar a un consenso de cómo organizar este nuevo paradigma ante el que nos encontramos. En una pregunta, viene usted a Costa Rica, se va a participar también, don Antonio, en un proyecto que se llama Gobierno Digital Bicentenario. Ese es uno de los temas de las reuniones de mañana y del Congreso. Sí, el lema del Congreso precisamente es eso, pensando en el Bicentenario de Costa Rica y empezando a poner la primera piedra de un gran evento que queremos hacer tecno-legal para el año que viene, y que a partir de ya vamos a empezar a meterle contenido, claro, programático. Efectivamente. Don Antonio, en la primera aproximación que hace a la legislación costarricense, ¿cómo la ve en esta materia? ¿Se refiere a gobierno digital? ¿Se refiere a agenda digital? ¿Se refiere a derecho digital, a su especialidad? Bueno, obviamente. Pues sí, pero la especialidad es muy amplia. Claro. La especialidad es muy amplia. Pero ¿cómo lo ve en general? En general, sí. No, este es un programa para el gran público, don Antonio. A ver, bueno, no tenemos que ser absolutamente técnicos y con un gran... Sí, en términos generales. No quiero tampoco... Sinceramente, queda mucho por hacer. Sudamérica concretamente está muy atrasado. De los países que se encuentran un poco más a la vanguardia, nos encontramos, por ejemplo, Chile, encontramos Argentina, depende también con qué. O sea, no todos los países están avanzados en todos los aspectos digitales, por eso les digo, esto es muy amplio, depende en qué. Costa Rica, yo sé que desde el gobierno hay una agenda digital que no sé si ya es ley o se está todavía en periodo de consensuar y sacar a la luz. Tenemos mañana en el Congreso, tenemos al ministro
ministro, al viceministro, tenemos también al diputado Wagner, también tenemos alguna asociación como Infocom, que no sé si planteará alguna visión especial con respecto a esto. No se trata, por supuesto, de polemizar, sino de que cada uno exprese su punto de vista. Son distintos ponentes y respetamos la libertad de cátedra. Volviendo a la pregunta, Sudamérica y sobre todo Centroamérica se encuentran muy atrasada con lo que tiene que ver con el derecho digital y la implantación de todo esto que estamos en este periodo digital en el que estamos inmersos. Pero vuelvo al comienzo. España nos encontramos con que la penetración, por ejemplo, en la sociedad de todo el tipo de todos estos temas está en un 20% o algo así. Con lo cual no estamos mejor que otros sitios. Podemos estar mejor que algunos, pero no mejor que otros. O sea, todos en general es tan novedoso, la legislación va muy atrasada en todo lo que tiene que ver con esto, y poquito a poco sí, se va avanzando, unos van avanzando más en protección de datos, otros van a protección, por ejemplo, en Malta, el tema de las criptomonedas y todo lo que tiene que ver con las nuevas startups que tiene que ver con el fintech y todo esto, está muy avanzado. Hay países como Estonia, por ejemplo, que tienen la votación ya para las elecciones generales a través de Internet. Tienen una doble vuelta, incluso puedes votar digitalmente y si te arrepientes, si valga la expresión, no sé si durante una semana puedes volver a emitir el voto. Es como un mecanismo de control porque claro, tú haces una votación a través de blockchain, utilizando, mejor dicho, la tecnología blockchain, pero ¿quién no le dice que hay una persona detrás que te está poniendo, si vale la expresión, ponerte una pistola en la sien y te está diciendo, efectivamente, presionando el voto? Entonces, hay un tiempo, no sé si es de una semana, no recuerdo bien, en el que puedes ir personalmente a votar. Claro, entonces todo esto en Panamá hemos tenido, porque he participado también como ponente en el congreso que ha tenido la UIVA, que es la que aglutina a todos los colegios de abogados de América y algunos de España, de la CNA, el Colegio de Abogados de Panamá, y la Federación Interamericana de Abogados, CEA Digital Law, y yo como presidente he sido invitado precisamente a dar una ponencia sobre todo lo que tiene que ver con democracia y nuevas formas de participación democrática en la era digital. Ha sido muy interesante precisamente por la forma en la que se puede incardinar un voto electrónico o no. O sea, ahí hemos debatido mucho sobre ese tema. Doctor, me imagino que por lo complejo, lo diverso, lo novedoso, lo rápido que cambia todo, debe haber a veces reticencia o lentitud en, por ejemplo, el legislador a la hora de ver los proyectos. Bueno, tenemos que partir de la base de que... Por esa reticencia al cambio humana y natural a través de los milenios. Efectivamente, no por el hecho de los aspectos digitales, sino por los aspectos de que la legislación como norma general va por detrás de las realidades sociales. Si nos encontramos, además, en este nuevo paradigma en el que no es conocido o es menos conocido todo lo que tiene que ver con el derecho digital y con el derecho como derecho transversal con las nuevas tecnologías, es más complejo, obviamente, para que el legislador vaya sacando a la legislación de una forma, digamos, más ágil. Efectivamente, se produce lo mismo que se viene produciendo desde antaño, pero con el agravante de las nuevas tecnologías. Vamos a seguir acá con don Antonio. Sin embargo, todos estamos pendientes pues de toda la polémica en torno a la unidad presidencial de análisis de datos, el UPAD, un nuevo traspié del gobierno, obviamente producto, creo yo, en gran medida, pero lo vamos a analizar con más detalle, de un tema de comunicación, de comentarlo, de explicarlo cuando se debió haber hecho y no cuando ya estaba publicado en la Gaceta. Para hablar sobre este tema, tendremos a la ministra de Información, Nancy Hernández, después de una pausa. Viví la UEFA Champions League como debe ser. Por cada 25,000 colones de compras con tus tarjetas Mastercard Back Credomatic, acumula acciones para asistir a la semifinal o final UEFA Champions League Estambul 2020, cortesía de Mastercard. ¿Sabías que en Costa Rica hay más de 340 millonarios gracias a Loto? Esta
decir, en promedio Loto o Revancha lo pegan cada 9 días. O sea que en cualquier momento hay un nuevo millonario. Podría ser vos. Con Loto, vos también podés tenerlo todo. ¿Y vos qué vas a hacer con tantos millones? En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. El mundo cambia. Nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante. Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento. Ministerio de Educación Pública. Cine Plus Premium, la tarjeta de beneficios de Cinemark que te permite obtener descuentos en taquilla y dulcería, acumulación de cashback en tus compras, así como la oportunidad de asistir a premier exclusivas. Adquiérela en taquilla o dulcería de tu Cinemark favorito. Consulta condiciones en cinemarkca.com. Viví la UEFA Champions League como debe ser. Por cada 25,000 colones de compras con tus tarjetas Mastercard Back Credomatic, acumula acciones para asistir a la semifinal o final UEFA Champions League Estambul 2020, cortesía de Mastercard. Back Credomatic presenta la frase del día. La frase del día, pues, tiene que ver un poco con lo que vamos a conversar. Es de un gran tratadista de temas de administración de empresas y comerciales, Peter Drucker, quien dice y afirma, la frase de hoy, el 60% de los problemas empresariales son la consecuencia de una mala comunicación. Back Credomatic presentó la frase del día. Yo agregaría que ese 60% de problemas de comunicación también se aplica desde las funciones de un gobierno hasta las relaciones de una pareja. Para hablar sobre el tema del traspié de del gobierno con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, que como sabemos se tenía previsto o se había pensado poner en práctica en octubre del año pasado, pero que finalmente se publicó el 17 de febrero en la Gaceta, el pasado 17 de febrero, se ha dado una gran polémica que ha obligado al gobierno una vez más, creo yo, como fue en algunos otros casos, a echar para atrás por no haber contado con un proceso amplio, claro, de explicar esta medida. Para hablar sobre este tema tenemos a la ministra de Información, Nancy Hernández. Doña Nancy, muy buenos días, gracias por estar en Malas Compañías. Muy buenos días, don Ignacio y Armando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo quiero comenzar por discrepar de Ignacio en esto de que es un problema de información. Lo que decía el artículo es lo que decía el artículo, estaba muy claro en el decreto que iban a tener acceso a datos confidenciales. ¿Fue eso un error o no lo fue, doña Nancy? Sí, creo que es un error, don Armando, creo que es un error porque ni siquiera la ley de protección de datos habla de información confidencial, sino que habla de una serie de categorías de información donde no está contemplada la información confidencial, así que creo que sí, es un error. Ahora, a la hora de crear y a eso era lo que yo me refería, a la hora de crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, un tema tan sensible como ese, yo creo que independientemente o teniendo en cuenta lo que dice Armando y que coincido con él totalmente, pero ese tema tenía que tratar de consensuarse, doña Nancy, ¿no cree usted? Yo creo, don Ignacio, Armando, que los países más desarrollados hacen y toman decisiones de política pública a partir de los datos, de la minería de datos, de los datos oportunos, precisos, objetivos, y precisamente ese era el espíritu, digamos, de la creación, y ese es el espíritu
de trabajo que se ha venido haciendo con este equipo de trabajo sobre el tema de los datos, donde decisiones tan importantes como, por ejemplo, dónde invertir en materia de infraestructura vial, uno no puede tomar una decisión simplemente subiendo el dedo y viendo a ver para dónde sopla el viento, sino efectivamente utilizando los datos de Waze, utilizando los datos del INEC, haciendo un cruce, viendo a ver dónde están los grandes centros de población y viendo a ver dónde están los embotellamientos más grandes. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en Desamparados, la radiada de Desamparados, no estaba contemplada en los planes del MOP. Ministra. Y entonces, a partir de los datos y de este trabajo técnico que se ha venido haciendo, es que en conversaciones con don Rodolfo se toma la decisión de efectivamente buscar el financiamiento para la radiada de Desamparados, entendiendo desde los datos que es absolutamente fundamental para la población. Comprendo, ministra, comprendo y comparto con usted la necesidad de basar las decisiones de política pública sobre el análisis de datos. Lo aplaudo, por favor, síganlo haciendo. El problema aquí es que a esa oficina se le daba acceso a datos confidenciales que no son necesarios para resolver el problema del embotellamiento en la carretera a Cartago. Ese es el problema fundamental. El uso de los grandes datos para tomar decisiones de política pública es una cosa que se impone por la tecnología, por el mundo moderno y que es perfectamente admisible y se aplaude. El problema es el acceso a información confidencial. No, por supuesto, yo lo entiendo. También entendiendo que hay información que está en las instituciones del Estado, por ejemplo, en términos de la política social para atender a la población en condiciones de pobreza, particularmente el CINIRUE, donde hay datos sistematizados que también pueden ayudarnos en términos de la política pública para atender a la población en condiciones de pobreza. Y ahí hay datos sensibles, entendiendo siempre que la redacción del artículo 7 no es la más feliz y debe ser mejorada. Una pregunta que le surgen a muchas personas, ministra. Durante casi un año, esta oficina pues estaba funcionando de hecho. ¿Se tuvo acceso a información confidencial en estos meses? No. ¿Quién no lo puede garantizar, ministra? La información a la que se tiene acceso es a la que legalmente se puede acceder. Y hay convenios y marco legal de esta información. Es decir, nunca se accedió a información financiera, ni de tarjetas de crédito, ni a expedientes médicos, ni nada de este tipo. Es decir, precisamente nuestro país tiene una legislación y una institucionalidad muy fuerte que no permite que estas cosas ocurran y que además... Bueno, el que redactó esta ley parece que no lo tenía tan claro. Decreto. Es una ley, es un decreto. Sí, señora, sabemos que es un decreto, pero el que redactó este decreto parece que no tenía claro lo que usted está diciendo y probablemente era algún miembro de su gobierno, ¿o no? Posiblemente, y eso es lo que señala, la redacción del artículo 7 no es la más feliz y debe ser ajustada. Y precisamente por eso se toma la decisión inmediatamente de derogar el decreto, entendiendo que esto hay que resolverlo y hay que resolverlo apropiadamente, ajustándose a lo que debe ser. Ministra, yo le creo totalmente en cuanto a que no tuvieron acceso en estos meses a información confidencial, información a la que no debían tener acceso. Y le creo por esto, si hubiera habido un plan ahí solapado en Casa Presidencial de manejar ese tipo de datos, sería muy tonto meses después publicarlo en la Gaceta. Efectivamente, así que yo en eso le voy a creer, pero lo que no me deja satisfecho es que usted no nos ha dicho quién redactó ese artículo y cuáles son las responsabilidades políticas que se van a sentar, porque esto ha desatado una discusión, una crisis política que desvía la atención del país de los temas que son realmente fundamentales. No que no lo sea la protección de datos confidenciales, eso ya lo doy por sentado, pero bueno, estamos ahora inmersos en una discusión por la que alguien debería asumir responsabilidad. Sí, digamos, a ver, los decretos no se redactan por una única persona. Es un equipo de trabajo que tiene la información técnica y quien tiene la información jurídica trabajan de manera conjunta en un equipo. Y aquí entonces hay personas de la
del equipo de datos que trabajó con el equipo jurídico de Casa Presidencial para redactar ese decreto. Me deja usted mucho más preocupado. Ahora resulta que el error no es de uno, es de varios. ¿Quiénes son esos varios y cómo se va a establecer la responsabilidad política por el problema que han desatado? Por la responsabilidad política, don Armando, creo que la asume el presidente, entonces no pasa nada. No, ministra, ¿quiénes fueron? La asume quien firma el decreto, don Armando. La asume quien firma el decreto, claramente. No, ese, de acuerdo. El decreto lo firma el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Presidencia. Entonces, ¿y cuál es la consecuencia entonces de haber firmado el decreto? La consecuencia en este caso ha sido que retrotraemos la decisión para revisar precisamente la redacción del artículo 7. Eso, ministra, no es establecer la responsabilidad política, eso es sacar la pata de donde se había metido. Que fue lo mismo que pasó con el decreto del etanol. El decreto del etanol. ¿Y ya se olvidó, ministra? No, yo conozco el decreto, pero es decir... Pero también acuérdese que en ahí hubo toda una discusión de que no estaba redactado en las mejores formas y que hubo que echar para atrás el año pasado. Sí, lo tengo claro. Entonces me extraña su extrañeza. No, lo tengo claro y precisamente también ahí ha habido todo un trabajo para diseñar un plan voluntario para que de primera mano quienes deseen hacerlo puedan conocer los beneficios de que su vehículo tenga gasolina con etanol, y en eso se ha estado trabajando. Sí, en este caso, corrijo, también, en el caso del decreto del etanol era el que tenían redactado, el presidente no llegó a firmarlo, pero también allí encontraron serias dudas. Por eso mi extrañeza. Por eso su extrañeza. Pero, señora ministra, el decreto, pero perdón, ubiquémonos y seamos serios. El proyecto de decreto estaba redactado por esa comisión de decretos que usted dice ahora que pues mete la pata en el caso de la UPAD. A ver, el caso del etanol primero no hay un decreto. Sí, olvidémonos del etanol y volvamos entonces a la pregunta de Armando. ¿Se van a sentar responsabilidades con los redactores de este decreto que sí fue publicado en la Gaceta sobre el tema de la UPAD, o eso es un errorcillo que cometieron al hablar de tener acceso a información confidencial? Esas son unas valoraciones que corresponden a hacer y que en este momento estamos haciendo también de la mano con la institucionalidad, con la Defensoría, con la PROAP, para determinar cuál es la mejor forma de resolver esto. Esa respuesta no la tengo en este momento. No, la solución inmediata que el gobierno ha encontrado, ministra, es derogar el decreto, dar marcha atrás. Eso está bien en buena hora. También admitir que la redacción de este artículo es un error, como lo acaba de usted de hacer, y en buena hora se admita eso. Lo que pasa es que si nos quedamos ahí... Y además dar a conocer las herramientas que ha desarrollado este equipo y para qué son útiles. Caramba, pero me insiste usted en el equipo e insiste usted en sobrevolar la responsabilidad del equipo sobre el error cometido, y el error es grande en sus consecuencias. Lo más transparente por hacer en este momento es reconocer, por supuesto, la verdad de que hay un equipo de trabajo que ha estado en Casa Presidencial trabajando con datos. Eso yo no lo puedo ocultar y tengo no solo que darlo a conocer, sino también señalar cuál es la información y cuáles son las herramientas que ha desarrollado y para qué sirven. Y como le digo, si ese equipo no ha trabajado con datos confidenciales, no me causa preocupación alguna. Lo que me causa preocupación es que tengan el desacierto o el atrevimiento de pretender acceso a información confidencial, ministra. Absolutamente, y yo entiendo la torpeza del artículo 7 del decreto y entiendo que hay que resolverlo. Lo que vuelvo a señalar como prioritario es que, insisto, el fin último de esto tiene que ver con ofrecerle a la ciudadanía mejor atención y mejores herramientas y mejores servicios desde la institucionalidad pública a través de los datos. Porque ¿sabe cuál es mi preocupación? Que en esta discusión renunciemos a trabajar desde los datos acuciosos y volvamos nuevamente a
a simplemente hacer las cosas desde la institucionalidad, desde la discrecionalidad. Coincido con usted totalmente en eso. Sin embargo, ¿quiénes son los responsables de que eso no se pueda dar? La torpeza de ustedes con la redacción de ese artículo, ¿o no, ministra? Porque enturbiaron la cancha. Es decir, yo creo que la discusión hay que darla. Por supuesto que hay que darla, en eso coincidimos. Sin embargo, ustedes embarriaron la cancha. Creo que precisamente en esta discusión, el marco general de esta discusión no tiene que ser justamente ese, que no podemos volver a tomar decisiones de políticas simplemente desde la discrecionalidad o de quien tiene más galillo, sino desde la información técnica. Que se cometieron errores, que hubo torpezas, sí, es probable, pero ¿qué es lo mejor para Costa Rica en este momento? Ministra, no cabe la menor duda que hacer el análisis de datos modernos para guiar la política pública, para lo cual no le hace falta a nadie acceso a información confidencial y en cualquier caso, pues ese sería un límite al análisis que se puede hacer para guiar la política pública. Así de sencillo, porque los ciudadanos de este país no estamos dispuestos a poner en manos de Casa Presidencial, a donde funciona también la Dirección de Inteligencia y Seguridad, nuestros datos confidenciales. Sí, creo que ahí está justamente el meollo de la discusión y el entendimiento de que esto al final es para guiar la institucionalidad a partir de los datos rigurosos, entendiendo las limitaciones legales y democráticas que esto supone, por supuesto. Además de la metida de pata del tema de la información confidencial, también se van a replantear de que esta oficina no esté adscrita únicamente a Presidencia o a la Presidencia. ¿Perdón? Sí, esa es una discusión que estamos teniendo y que hay que dar también. Ministra Nancy Marín, le deseo la mejor de las suertes en los retos comunicativos que plantea el problema que surgió a raíz de este decreto. Muchas gracias por haber estado en Malas Compañías. Les agradezco mucho a ustedes por abrir este espacio con este nivel de sensatez y de discusión política. Muchísimas gracias. Y por cierto, tengo que aclarar que presenté a la señora ministra como Nancy Hernández. Sí. Hombre, me tienes que llamar la atención. Me tienes que llamar la atención en vivo. Perdón, Ignacio, por la confusión. Es la edad la que te está haciendo eso. Hombre, me parece que sería cruel de mi parte evidenciarlo cada vez y evidenciarlo. Claro. Nancy Hernández es la magistrada, Nancy Marín es la ministra. Hice la presentación de la señora ministra de Información, pues usando el nombre de la señora magistrada. Don Antonio Tejeda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mire, queda pendiente un programa adicional para que hablemos sobre todo el tema de la ciudadanía digital, esto que usted menciona del voto, de cómo organizarlo, la residencia digital. Esperamos que en una próxima visita al país acepte usted de nuevo una invitación a estar con nosotros. Sí, por supuesto. Además, de todas formas, señalar que cada uno de los nodos, y en este caso el nodo de Costa Rica, va a seguir funcionando de forma autónoma o semiautónoma para plantear nuevas estrategias y nuevos eventos, con lo cual esto no para en bien el presidente, se da una conferencia y se va y no se vuelve a hacer nada. Se va a trabajar y Costa Rica para nosotros es un punto estratégico. Comprendemos, y de hecho sobre este tema que estamos conversando hemos tenido aquí invitados a varios abogados que se han interesado en él, el caso de don Adalid Medrano, luego insistiendo siempre sobre esa transversalidad. También hemos tenido aquí al ministro de Ciencia y Tecnología. Es un tema de mucha trascendencia que interesa muchísimo, así que de nuevo le agradecemos el habernos ayudado a entenderlo mejor. A ustedes por acogernos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por haber estado en Malas Compañías. Malas Compañías, por Teletica Radio, con Ignacio Santos y Armando González. Generamos conversación. Cine Plus Premium.